Perfecto. Está muy lejos. No importa, No igual importa, yo no se tengo... ve. Lo importante es el audio. Después se ve, está, porque sí. Era, no. Bien, vamos a comenzar con Roma. Muy bien. Qué emoción. Aquí tenemos un mapa de Italia, en la que quiero que observen, por favor. ¿Ven que dice acá Etruria? Etruria. Bien. De acá para arriba van a habitar desde el 700 a.C. los etruscos. Un pueblo posiblemente que tenga algún rasgo oriental porque tienen un gran culto por los augurios, por el arte de la adivinación. De acá para abajo es la Magna Grecia, es decir, todas las fundaciones griegas que se han ido haciendo desde el 790 a.C. Una cultura, una construcción, una escultura, todo absolutamente griego. En esta franja que dice Latium va a fundarse Roma, y van a tener entre el 753 a.C. al 509 a.C. una monarquía en que se alterna un rey etrusco con un rey latino. En el 509 a.C. hay una rebelión de los jóvenes patricios. Patricio significa padre de la patria. Padre de la patria. Es decir, los hijos de los patricios, ¿no? Contra el último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, y ahí, desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., tenemos la República. Desde el 27 a.C. al 476 después de Cristo tenemos el Imperio. ¿Qué fecha, perdón? 400. ¿Hasta qué fecha? 476 después de Cristo. Ahora vamos a ver un poco de los etruscos, de la civilización etrusca, para que vean alguna que otra influencia que han tenido después sobre los romanos. Y por otra parte, qué cosas toman, pero transmutándolas también, los romanos de Grecia. Después tienen una beta extraordinaria que les es absolutamente propia. Es un pueblo también de origen indoeuropeo. Van a llegar a ser dueños del mundo conocido. Primero van a empezar con las llamadas guerras latinas. Entonces, van a empezar a subir y hacen suyo toda esta parte. Luego bajan, hacen suya toda esta parte, avanzan sobre Grecia y luego todo lo que hoy conocemos como Europa hasta el Rin y el Danubio. Estamos en Etruria. Por ejemplo, Florencia tenía un sustrato etrusco, de Florencia para arriba. Y aquí podemos ver las huellas de los caminos
que van a conectar un sitio con otro y que el romano en esto va a ser absolutamente insuperable. Además, sostener la formación de la tierra, la colina de la tierra, con mamparas constructivas, de manera tal que no se deslave y baje. Y por otra parte, tumbas en túmulo que parecen como esos hornos de barro. Aquí, en la localidad de Marzabotto, también de civilización etrusca, siempre en Italia, tenemos tanto los desagües como la compartimentalización del terreno, dándole un orden. Hoy está, como ven, todo destruido, quedan las bases, dándole un orden constructivo. Aquí tenemos los enterramientos. Pueden observar que acá tenemos una colina a la cual se ha construido por dentro y luego se ha puesto todo y primero se ha puesto todo este anillo de material justamente para construir el túmulo. Hay un culto funerario, un culto a los difuntos. Aquí tienen otra. Vean el arco, el medio punto. Si entramos, observamos pinturas dentro de las tumbas etruscas en las que se festeja la vida, se festeja la vida. Pájaros volando, un joven que se tira desde un risco al agua. Aquí tenemos esta otra tumba, ven acá los lugares para los sarcófagos. Los sarcófagos no tienen momia dentro, lugares para los sarcófagos. Y aquí podemos ver un grácil caballo y por otra parte árboles brotados, una compartimentalización acá que indica justamente un recinto urbano, acá adelante un toro, acá atrás un hombre con un perro. Celebración de la vida, se hacían banquetes funerarios en honor al difunto. La llamada tumba de los leopardos, por estos dos leopardos que aparecen acá. Pueden reconstruirlo siguiendo los puntos del pelaje y aquí pueden observar justamente este banquete en el cual están recostados sobre lechos con las manos realizando distintas gestualidades que equivalen a un animado diálogo. Acá al costado, unos jóvenes que son estos, tocando instrumentos musicales. Pueden observar cómo el tratamiento de la figura humana tiene una anatomía relativamente bastante verosímil y que está influida fundamentalmente por los griegos, porque justamente comercian con los griegos de Nápoles para abajo y además van a tener influencia de los distintos periodos griegos. Y aquí tienen algo que les es muy peculiar, los sarcófagos. En este sarcófago tenemos a un matrimonio recostado sobre un lecho. Pueden ver ustedes cómo esta parte está trabajada como bulto completo, y de aquí para abajo, quiero decir, muy
Esperen que la fisura me afectó la neurona. Tiene una parte que ustedes pueden ver anatómicamente muy sintética. Y acá la sonrisa, ¿de dónde proviene? De la Mesopotamia. Bien, del periodo arcaico griego. ¿No? Y esto es peculiar de ellos, este tipo de sarcófago, en las que parecen comunicarse con gestos, pero justamente esos gestos con las manos están representando un diálogo, no porque dialogaran con las manos, pero para indicar que está la vida, aunque sea en la muerte, vida de ultratumba. Miren este otro, policromado, puede ser cerámica, y también tenemos acá, tanto en la representación del cabello como de la sonrisa y de los ojos y de la sonrisa y de la barba, una clara influencia de la etapa arcaica griega. Pero esto les es totalmente propio, muy frecuente, muy frecuente en Etruria, son este tipo de cabecitas, son cabezas votivas, votivo con B corta, ¿se acuerdan que son como ofrendas? A los dioses. Y aquí tenemos el Apolo de Beio, de corta E, Y, O. Es una zona. Es la parte, la cúspide de un templo. Se conserva la escultura. Podemos ver claramente la influencia de la época arcaica griega. ¿Ven? Atención acá. Este también es uno de los sarcófagos. Aquí aparecen dos, un matrimonio mayor, en el que se puede ver, a diferencia de los demás, un gran verismo en la representación de las caras, arrugas, paso del tiempo, determinados gestos y miradas que muestran una personalidad, de modo tal que hay un naturalismo realista en estos retratos que va a influir en el romano. Son muy buenos en objetos decorativos porque es una cultura muy hedonista además, la cultura etrusca. En este caso tenemos una vasija que pueden observar, además del efecto utilitario, tenemos una decoración en la cual una figura de una mujer con alas, que es Nike, la Victoria, una mujer con alas aparece representada. Y en lo que también son extraordinarios es en todo lo que tenga que ver con la metalistería. En este caso tienen un colgante de oro en el que pueden ver ustedes cómo trabajan el oro granulado. Acá con estas orejitas y los cuernitos está representando una cabeza de fauno. Acá tenemos un emblema que hasta el día de hoy está en las estampillas de Roma. La loba capitolina. La loba es casi seguro que sea de factura etrusca. Y fíjense cómo trabajan el metal, extraordinariamente. Aquí tenemos una loba con los mellizos que están mamando de sus ubres y ella gira la cabeza y nos está mostrando, observen, con las orejas
en estado de alerta y con feroces dientes que muestra: acércate y te destrozo. ¿No? Los gemelos están hechos en el siglo XVI. No pertenecen a... Yo pensé que habían hecho los romanos, que era etrusco y que los romanos se habían hecho algo violento, pero en el siglo XVI. XVI. La figuración de los niños. Sí, sí, sí. Bien. A partir de esto, comenzamos con Roma. Hablar de Roma es hablar de todo el mundo occidental en buena medida, porque va a implementar un lenguaje común, latín, un código romano de leyes que se sigue estudiando hasta ahora en derecho, y un ombligo de poder del cual emanen las órdenes y demás a través de la burocracia. Hoy la palabra burocracia es casi una desgracia, ¿no? Decimos lo burocrático, pero originalmente viene del latín, que significa buros kratos. Kratos, poder, buros, escritorio, poder sobre el escritorio. Es decir, a través de documentos se va mandando a todos los puntos en los que gobierna Roma y que conecta sistemáticamente con puentes, caminos y acueductos las directivas generales. Y esto puede aparecer, por ejemplo, en lo que hoy llamamos Austria, en lo que hoy llamamos Francia, en lo que hoy llamamos España, en lo que hoy llamamos todo el norte de África. Les va a pertenecer todo, tanto así que los romanos van a llamar al Mediterráneo, al mar Mediterráneo, Mare Nostrum, nuestro mar. ¿Por qué? Porque todo el entorno les pertenece. ¿Y por qué la loba capitolina es un emblema de la más alta importancia? Se llama así porque está en el Capitolio, en pleno centro de Roma. Roma tiene 7 colinas, el Capitolio es una de ellas, donde está el Capitolio es una de ellas. Y acá tenemos que hablar de mitología y de historia juntas. Yo les dije que los pueblos de la antigüedad, incluso aquellos como los griegos, como Grecia y como Roma, que eligen un antropocentrismo, un racionalismo y un estudio y manejo del mundo, no van a tener problema alguno en mezclar elementos mitológicos con elementos absolutamente históricos. De modo tal, entonces, que en el 753 a.C., en historia, se funda Roma. Y partida de acá la cuestión. Ahora les cuento. A ver, espera, por favor, mi amor. Todo esto que les voy a decir, los chicos tenían que estudiarlo de memoria, absolutamente, porque era como el carnet de identidad del romano, de las romanitas en latín, la romanidad. Entonces, Eneas está en Troya. Eneas está en Troya. Está casado con una troyana, tiene un niño, un chiquitito, Ascanio. El padre de Eneas se llama Anquises.
Anquises. En el momento en que Troya ya está a punto de caer por, ya sabemos, el asedio griego, Anquises le revela a su hijo Eneas, porque se quiere quedar luchando hasta morir, le revela a su hijo Eneas que en realidad él es hijo de una diosa, Afrodita o Venus, la diosa del amor, que descendió a la tierra en forma de mujer y tuvo amores con Anquises. Como una diosa no puede permanecer en tierra, entonces lo crió Anquises, su papá. Y ahora, atención, Afrodita, la diosa de amor, o Venus. La cuestión entonces es que Anquises, muy anciano, en este momento específico en que cae Troya, ya van a ver una escultura de Gian Lorenzo Bernini en el barroco del siglo XVII, porque estos temas no terminan nunca, de Eneas parado, impresionante, llevando a Anquises viejito acá arriba y agarrado chiquitito, ascaño de la pierna, de modo tal que Anquises le dice, se le revela esto, y se te lo revelo ahora, porque tu madre me ha dicho que tenés que irte, porque de tu sangre van a ser la estirpe más grande de la tierra, allá donde tu barco se detenga. Entonces, Eneas, con un grupo de jóvenes que lo quieren seguir, toma a su padre Anquises, a su pequeño hijo Ascanio, y parte. En un primer momento va a detenerse en una costa para él desconocida, claro, que es Cartago, habitada por los cartagineses. De ahí va a venir después con los romanos las guerras púnicas, porque Cartago, los romanos la llamaban Poenix, P-H-O-N-X. ¿Por qué? Poenix, guerras púnicas. ¿Por qué no decir guerras cartaginesas? Ya. Guerras púnicas, ¿por qué? Porque los cartagineses son grandes navegantes, muy comerciantes, y tienen un molusco que produce una tinta que es la púrpura. Y la púrpura es el color con el que se tiñen las telas de los reyes. Entonces, carísima. La cuestión que en un momento dado Roma, en las guerras púnicas, se va a enfrentar mucho a esto que lo que les estoy contando, y esas guerras púnicas va a destruir Cartago completamente, y le dan también al origen del odio enconado que tienen entre ambos a esto que les cuento ahora. En Cartago ¿dónde está Cartago? Muy bien, es de origen fenicio. Los fenicios son grandes comerciantes y en fenicio, fenicios, son grandes comerciantes y grandes navegantes, y tienen fundamentalmente van tomando aquello que ven en cuanto a lo que buscan representar. Y Cartago
va a tener una parte del norte de África y avanza hacia arriba. Entonces, se detiene ahí la barca. Eneas desciende. Los cartagineses en esa época tenían una reina, Dido. Esto después lo vemos en cuadros del siglo XX incluso, Eneas y Dido. Dido se enamora perdidamente de Eneas. Eneas se queda un tiempo con ella, pensando que ese es el lugar, quizá. Pero después, solitario, cada vez siente que no es, que tiene que seguir. Entonces, justamente, toma otra vez la barca, suben todos y sigue. Dido se mata por esto. Y finalmente toca unas costas en las que hay un grupito presididos por una especie de rey, Lactium, el rey Lactium. Eneas desciende allí, es bien recibido y andando el tiempo decide que ese es el lugar. Se casa con la hija de Lactium, pasa el tiempo, Eneas muere, su hijo Ascanio crece, hijo de Eneas, crece, se casa, tiene hijos, nietos, entre los cuales se cuentan dos que tienen que tener en cuenta: Numitor y Amulio, hermanos. Numitor es el que gobierna porque le corresponde. Amulio está absolutamente loco de rencor y ambición. Por lo tanto, va a destronar a su hermano Numitor y para que no haya ningún descendiente de él, encierra a su sobrina, la sobrina de Amulio, que se llama Rea Silvia. Guarda, Silvia, uno de los nombres romanos más importantes. Silvia, Claudia. Rea, R-H-E-A, separado, Silvia. Y entonces, contra los dioses nada se puede. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aún encerrada, Rea Silvia es fecundada, atenti, por el dios de la guerra, Marte, y tiene gemelos, mellizos, Rómulo y Remo. Su tío Amulio se entera y entonces le dice a un campesino que los ponga, que los exponga a las fieras. Estos dos bebés están recién paridos y el campesino los acerca poco a poco, porque le da mucha pena, a una loba recién parida, que es come vino, y que empieza a lamerlos. Entonces se prenden de las ubres, como dos lobeznos, y viven. Con el tiempo, conocen su origen por este campesino que atisbaba de lejos a ver si la loba se los comía o los empezaba a lamer porque estaban recién paridos, los tomaba como cachorros propios, y él les cuenta quiénes son. Entonces destronan a Amulio, liberan por poco tiempo a Numitor, poco tiempo, ¿por qué? Porque está muy viejito, y después, andando el tiempo, Rómulo, en un pedazo de tierra, con el arado, va a hacer un gran rectángulo. Y va a decir: del surco para adentro es mío.
Su hermano Remo cruza el surco como diciendo, pero ¿qué te crees que sos? Rómulo lo mata. Rómulo, en ese cuadrado, crea Roma. 753 a.C. Fundación de Roma por Rómulo. Ahora, ¿por qué esto era como el DNI del romano? Todo esto, que va a ser finalmente encargado para que se ponga por escrito en forma de poema, para que se lo pueda grabar, esos 4.000 versos, los chicos los tienen que aprender de memoria, ¿no? La Eneida, canto a Eneas, la Eneida. Porque, lo vamos a ver, porque el romano te dice, con el tiempo, no solamente conquista toda Italia, sacando a los etruscos, sacando a los griegos, o dominándolos, y luego avanza, ¿no?, sobre todo lo que les dije, España, Francia, todo el norte de África, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el romano qué hace con el tiempo? En una mano, el arado, era el ideal romano. En la otra mano, la espada. Conquistar y trabajar por la tierra. Lleva el latín, después que hablan lo que quieran, pero latín lo tienen que saber. La ley romana. Y de esta manera, ¿qué pasa? No, nada. Batería. ¿Qué me estás enfocando a mí? ¿Estás gastando batería para este despojo? Para Mati que no vino. ¿Eh? Para Mati que no vino. Mati. Para Mati que no vino. Hola, Mati. Sos masoquista, hijo. ¿Dónde nos habíamos quedado? En la espada y el arado. El arado y la espada. Ah, el romano conquista, ¿no? Entonces, cuando llega a un determinado lugar, te dice, aceptar el latín como lengua universal, y lo fue y es el de la Iglesia todavía, mira si tuvieron fuerza, el código romano y la figura del que gobierna, pagar los impuestos y después hacer la tuya. No tengo problema. Ahora, si te opones, nosotros somos hijos de Marte, el dios de la guerra, y fuimos amamantados por leche de loba. Te ofrezco la concordia por mi antepasada Afrodita o Venus, pero también tengo a Marte y a la loba. Entonces, si te lo pones, te aniquila. Esta es la idiosincrasia romana, lo que les digo, realmente es así. Aquí tenemos entonces la loba capitolina, desde el 753 a.C. en adelante, emblema para los romanos. Y aquí tenemos, miren qué maravilla, ya en época republicana, 509 a.C., el realismo. Nosotros vimos cómo Grecia había creado el arquetipo y que eso equivalió, siglo V y IV, a la época
de mayor esplendor y que de alguna manera, cuando empezaron a hacer retratos, era como una suerte de decadencia, porque se iba fragmentando. En el romano no, el romano desde el principio y siempre va a ser de un retrato absolutamente realista. Va a tener un espíritu pragmático. ¿Qué es lo práctico? ¿Qué es lo que hay que hacer? Un espíritu pragmático y ejecutivo. Este es un retrato de viejo patricio, se llama. Mármol. 500 antes de Cristo. Fíjense ustedes. Cicatrices. Cicatrices. Bolsas. Paso del tiempo. Autoritarismo. Reconcentración del pensamiento con la mira puesta en algo. Es de una fuerza enorme. Realismo romano. ¿Cuál es el nombre? Retrato de viejo patricio. Esa palabra patricio viene, como les dije, de pater. Pater, padre. Pater, pater, patria. Patria. El 80% de nuestras palabras derivan del latín. Se llamaba patricio, pater, de la patria. Primero, los 100 representantes de las familias más antiguas que conformaron el Senado a partir del aplastamiento de la monarquía. 509 a.C., surgimiento de la República. Miren. Cuando quieren, o llaman a un escultor griego o lo copian para una escultura, digamos, tipo arquetipo. Ellos expresan, como pueden ver, con ese pragmatismo absoluto que les lleva a comunicar todo con puentes, caminos, acueductos, a la representación absolutamente realista y muy en especial de sus antepasados, a los cuales le rinden culto. El romano va a tener un panteón de dioses, que son justamente los dioses que conocemos de Grecia, cambiado el nombre, ¿no? Zeus es Júpiter, por ejemplo, Afrodita es Venus, etc. Pero eso es para la religión oficial. La verdadera y profundo vínculo religioso, ellos lo tienen con los antepasados. Con los antepasados. Y de ahí vienen muchas características nuestras que ignoramos y que provienen de ellos. ¿Vieron que a veces se dice alma en pena? O la forma de una mancha o un fantasma en el campo, alma en pena, te dicen hoy en día, alma en pena. Bien, los romanos. De aquellos de los que provengo, tengo que tener el retrato y por otra parte, en el hogar, siempre un rescoldo encendido que se cubre apenas con ceniza al irse a dormir y que lo primero que se hace cuando se levantan es avivar la llama. Ese es el modo de hacerle sentir a sus lares, mis antepasados, mis dioses lares, que no los olvidan. Si obran de otra manera, esos
antepasados se sienten abandonados y se vuelven, en latín, animus in penam, alma en pena, que se me puede venir en contra. Vean ustedes si no sienten que esta mujer se la podrían cruzar por la calle ahora. Miren este nenito. Retrato realista. El gusto por el grotesco y su representación. Aquí tenemos al llamado niño de la oca. Oca es por el ganso. Fíjense ustedes que es deforme. Tiene atrás una colita que indica que es esclavo y que justamente por sus características físicas seguramente es un bufón, ¿no? Para el entretenimiento. En la parte arquitectónica, los romanos van a ser absolutamente personales y creadores de formas que después van a inspirar a lo largo de los siglos al Renacimiento del siglo XV y XVI. A Miguel Ángel Buonarroti, entre otros. Esto no es lo que más los representa. Y uno dice, ¿yo cómo hago para diferenciar un templo romano de uno griego? Cuando se trata de estos ejemplos, como el templo de la fortuna Lili. Lo podemos diferenciar claramente. Acá tenemos orden jónico. Las volutas, arquitrabe facetado, en este caso friso liso, frontón, techo 2 aguas. ¿Y cómo sé que es romano? ¿Por la altura de la columna? Muy bien, por la altura. ¿Dijiste por escalera? No, por... Sí. No, porque tiene 4 columnas de frente y de lateral tiene 7, que me parece. 3, 6, 1. Creo que 7. Y tendría que tener 9, me parece, no sé. Sí, no. Claro, y además otra cosa, la altura. Esto se llama arquitectura en podio. En podio, le gusta subir la construcción. De manera tal que las grandes escalinatas ya me está indicando que es una especie de gran podio sobre el cual aparece el templo. Y además, acá pueden ver la chela o naos y por fuera columnas que se adosan al muro. ¿Ven? Esto, capitel corintio, se llama Hostal Carrare, en Nimes está, Francia. Toda Europa tiene restos romanos, porque todo fue suyo. En este caso, arquitectura en podio, la chela expuesta. Acá jónico. Ya por la escalinata, por esta parte, digo, sí, esto es romano, no es griego. Esto sí los caracteriza. Este es el templo de Vesta en Roma. Es, como pueden ver, circular. Tiene techo de tejas en forma de sombrilla. Y acá ¿ven? Acá los arúspices
leían el vuelo de los pájaros. Arúspices son los encargados de interpretar los auspicios, los augurios. Esta importancia dada a las artes adivinatorias es muy marcada en Roma. Entonces, si el pájaro vuela de izquierda a derecha, el que yo elegí, o de derecha a izquierda, o si estudio el hígado de un animal sacrificado, están los modelos en bronce de los sectores del hígado, ¿no? Estudio el hígado de un animal sacrificado, sé que la persona que me consulta va a tener un día nefasto. ¿Le suena la palabra? Nefasto. ¿A qué suena nefasto? Mal, terrible. Viene del latín. Ne facere. No hagan nada hoy, porque sabés, ¿no? Te viene todo en contra. Días fastos y días nefastos. Fastos, dale. Y ahí el verbo después deformado de facere, es de facere, hace, facere. Día fasto. Facere, nefasto, no hagas. Que lo que le dijeron a Julio César en ningún caso fue al Senado y lo mataron. Los arúspices, el verismo, un pater familia, un padre de familia, puede ejercer como sacerdote también para los ritos, cubriéndose con la túnica para ese momento. Miren la autoridad, miren el retrato, miren la anatomía. El pater familiae, el paternalismo, el que usemos el apellido del padre, todo esto viene de Roma. Tiene poder en una época incluso de vida y muerte sobre los hijos. Aquí tenemos una maqueta de cómo fue, no es un invento, sino que es una reconstrucción al milímetro de todo lo encontrado. Es una maqueta de lo que fue el Foro Romano. Foro Romano. En el Foro Romano hay tanto templos como edificios municipales, como plazas internas. La entrada era exactamente así. Al romano, como ven, le importa mucho la magnificencia. Magnificencia. La construcción, como pueden ver, pueden tener formas verticales y horizontales, pero lo que más los caracteriza es el uso increíble, extraordinario del arco de medio punto y de la cúpula. Miren lo que queda. Igualmente cuando uno está ahí se siente una hormiga. ¿Por qué queda esto? Porque es interminable, le estoy mostrando un sector nada más. Estamos en Roma, Porque justamente fue arrasado permanentemente por la cantidad de mármol que había y por otra parte por épocas en que en la cultura se consideraba esto pagano. Y además, por ejemplo, les cuento una anécdota, el Papa Urbano VIII, siglo XVII, cuando Bernini, su escultor predilecto, Gian Lorenzo Bernini,
necesitaba mármol, más mármol para sus construcciones, el Papa Urbano VIII le decía, pero sí tenés el foro, andá a sacar. Justamente el Papa Urbano VIII pertenece a una familia muy aristocrática de apellido Barberini. Roma cae en el 400, el Imperio Romano cae en el 476 después de Cristo con una invasión de los bárbaros germanos. Eran tribus nómades, no romanizadas, causaron bastante estropicio. Pero a uno y un romano te dice, lo que los bárbaros no hicieron a Roma, se los hizo Barberini. Por el apellido del Papa Urbano VIII. ¿Entienden? Entonces, fíjense ustedes acá, los restos del templo a Castor y Pollux. Altísimo. El arco de triunfo, que conmemora el arco de triunfo, un logro para el Imperio Romano, una conquista más. Entonces al general que lo hubiera hecho se le dedica un arco romano, un arco de triunfo, en donde hay representaciones e inscripciones con respecto a quién y qué logró para Roma. Esto es lo que tiene Roma, chicos. Estamos en parte del Foro Romano y ahí aparece una iglesia barroca del siglo XVII, ¿ven? Uno cruza la calle y cruzó 18 siglos. Por eso es la ciudad eterna. Vean la elevación, arquitectura en podio. La casa de las Vestales, todo dentro del foro. Fíjense estas jóvenes, algunas sentadas, otras en pie. Acá, la piscina. Estos son los restos del templo de Castor y Pollux. ¿Ven? Acá las Vestales, acá el agua. El romano va a tener permanentemente en todos lados fuentes. Y si son de agua de lluvia, mejor. Ahí se llaman impluvium. Agarro la pluvium, la lluvia. Hasta el día de hoy se suele decir, si te lavas el pelo con agua de lluvia, te queda más brilloso que acá. Miren. Tenemos enorme cantidad de cosas que desconocemos de nosotros y de nuestras costumbres que provienen de acá. ¿Y las Vestales quiénes son? Son jóvenes de las mejores familias, tienen que ser vírgenes, que se dedican durante una X cantidad de tiempo a ser sacerdotisas de Vesta, con B corta, la diosa del hogar. Son absolutamente sagradas las Vestales. Incluso si pasa una en su litera por la calle, la gente se tiene que apartar. Tienen todos los privilegios. Ahora, si una Vestal mete la pata, se la entierra viva. ¿Ven? Típico romano. Seguimos en el foro romano. Les estoy mostrando 5 centímetros el foro romano. Miren ustedes lo que es esto. Esto es auténtico, El adoquinado. Así como pasaba un carro, hoy pasan ómnibus y no le pasa nada. No le pasa nada, porque generaron una estructura elástica.
El adoquinado que vemos por San Telmo, por todos lados, en los lugares donde se ha puesto de moda y que es actual, eso es romano, es romano. Entonces, entre bloque y bloque de piedra ponen pedregullo. Entonces hace una estructura elástica, hace esto. Entonces puede pasar un tractor actual como un carro de caballos de aquella época. Escultura de un matrimonio. Este es nada menos que Catón el Censor. Dentro de los cargos en Roma hay una caracterización muy marcada: el censor, el cuestor, el edil. El edil, de ahí viene todo el edilicio. El edil es el que se ocupa de los edificios. Después, el censor. El censor estudia el comportamiento de los senadores y expone públicamente a aquel que no se comporta como tiene que ser. Y agarrarlo. Este fue uno de los más importantes. Catón el Censor con su joven esposa. Es una escultura funeraria. Miren ustedes cómo ella pone la mano sobre el hombro y él la agarra de la mano. El anillito en el meñique. Se ve la diferencia de edad. Y ella es una típica matrona romana. Matrona. Nosotros se dice matrona por una vieja gorda, ¿no? Matrona, no. Puede tener 15 años. Es la mujer respetable, casada. ¿Es la hora esta? Sí. Perdón. ¿Cómo no saliste de esta boliviana?